Hola, ¿cómo están? Bueno, Martín, ¿cómo estás? La maldición de Dam. Empecemos por lo esencial. Tú no llamas a tu libro una novela, sino más bien una revelación. ¿Por qué? Antes que nada, ¿cómo estás, Anto? No es una revelación, sino que es la verdad sobre la, los últimos milenios, ya que hoy, y sobre todo en la última década, la ciencia y la tecnología nos han dado exactitud para poder comprobar cómo fue la historia, no solo de la humanidad, sino bíblica también, en todas las religiones, teología, ya que la arqueología, como por ejemplo el carbono 14 y las pruebas de ADN, nos dan fechas exactas y corrigen la historia y sobre todo la bíblica. Aquí hay archivos secretos del Vaticano, el origen de Jesús, artefactos, civilizaciones antiguas, todo revelado a través de un viaje en el tiempo. ¿Qué une todo esto? ¿Es un libro religioso, científico o de ficción? Es un viaje en el tiempo, donde utilizo los personajes para que uno pueda comprender el pasado, cómo se vivía y cómo se interpretan las cosas. Hoy con la ciencia y las tecnologías podemos entender cómo fue armado de manera precaria para convivir, pero siempre bajo dependencia de Dios. Hoy podemos vivir independientes de ese dogma u adoctrinamiento. No es ciencia ficción, es ciencia incómoda, es una invitación a liberarse del guión que te y nos impusieron. Dices que la historia que conocemos es una versión impuesta. ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Por todas las estructuras religiosas con el fin de adoctrinar y, por supuesto, con la complicidad de los reinados y gobiernos con fines de dinero, poder, impuestos y, lo más doloroso, los genocidios y guerras. La religión fue la primera forma de hacienda y la fe la forma más barata de control social. En el primer capítulo, eh, un sacerdote se suicida en el 2023. En ese mismo capítulo, un desconocido en el año 33 entrega sus pergaminos. Descolocas al lector desde el principio. ¿Por qué? El misterio es eso, tratar de generar el mismo misterio que las religiones, pero al revés. ¿Por qué nos hace saltar en el tiempo del año 31 al siglo XXI? ¿Es una metáfora? ¿O realmente crees que el pasado y el presente están conectados de forma distinta a lo que pensamos? Todo está conectado, absolutamente todo. ¿Qué hay en tu libro de ficción y de reconstrucción histórica? Entre el 2011 y 2022 se publicaron más de 400 estudios que cuestionan la cronología oficial de las civilizaciones. No es ficción, es historia silenciada. Mencionas que Colón era judío, que conocía América gracias a los mapas templarios de los vikingos. ¿En qué te basás? No solamente evidencias científicas las cuales no solo están en la novela, sino en cientos de libros antiguos como artículos recientes de ciencia y arqueología recién descubierta. Afirmas que la prohibición del cerdo no es religiosa sino sanitaria. ¿Es una mirada arqueológica o una deducción lógica? Lógica, es lógica pura, es cualquier historiador de la antigua Judea podría explicar cómo fue la triquinosis la que mataba a través del alimento, obviamente el cerdo. Eso traía consecuencias graves, ya que una familia estaba compuesta por 6 generaciones y más de 50 o 70 miembros en la familia, los cuales al morir por alimentarse de cerdo, eran 70, 80 personas menos que pagaban impuestos al rey. El cerdo
Personalmente pues, me parece un animal repugnante, ya que se come a su propia cría, vive en la materia fecal, en la mierda, por así decirlo, y además se alimenta de basura. Dices que María no era virgen, sino una mujer joven. ¿Un error de traducción? ¿Es un hecho comprobado? Por supuesto que no era virgen, María. Te diría que la única mujer virgen que conocí quedó embarazada recientemente de inseminación artificial. Poner a Miriam, porque en realidad no existe María ni Mary, era Miriam en hebreo y en arameo, las tres Miriam. Poner que era virgen, escribir que fue virgen, fue una jugada audaz, fue machista y con el fin de imponer al macho dominante, como también lo hizo Moisés en el Génesis utilizando a Eva, quien muerde la manzana y por culpa de ella, la mujer, estamos aquí todos pagando el pecado capital. Describes el Vaticano como un lugar donde aún se guardan artefactos de origen extraterrestre. ¿Tú lo crees? Sabemos que tiene más de 17 millones de documentos escondidos a la luz y a los ojos de la humanidad, los cuales no se permiten consultar ni poder ver. ¿Qué es lo que realmente protegen los archivos del Vaticano, según tú? La verdad de la historia de la humanidad de los últimos 2 milenios y por sobre todo sus propios pecados. No olvidemos que en los registros históricos el Vaticano es el mayor asesino intelectual per cápita de muertes en la historia escrita. Dices que los templarios no eran guerreros religiosos, sino mercenarios élite en busca de poder y conocimiento. ¿En qué te basas? ¿Siguen activos hoy en día? Eso es algo que con solo leerlo ya se sabe. Lo importante es cómo los templarios cambiaron su pensamiento religioso entre sus fundadores en el año 1100 hasta su muerte en el año 1307. Es durante ese periodo el contacto que tuvieron los templarios con diferentes civilizaciones, religiones y culturas nos demuestra no solamente con ciencia que tuvieron contacto con amerindios, de donde llegan 200, 300 años después Cristóbal Colón con banderas templarias a América, sino que esto es exactamente lo que pasa y cómo se desaparece o trata de desaparecer a los templarios en la historia, es lo mismo que se hizo con Akenatón, quien fue el creador del monoteísmo, padre de Tutankamón, y cómo fue eliminado prácticamente, que gracias a la nueva arqueología podemos saber quién fue, y fue el padre del monoteísmo. ¿Cómo lograste sostener tantas líneas temporales y capas de sentido? Bueno, estudiando mucho. Martín, ¿construiste un laberinto para que el lector se sintiera como si fuera dentro de una conspiración? El laberinto lo han creado las religiones y los gobiernos. Algunas escenas parecen desconectadas, hasta que al final todo se une. ¿Eso lo planteaste desde el inicio? Por supuesto, todo tiene un principio y un fin. Pero esta es la primera novela de una saga de 7 novelas. Todas están unidas y solo en el final de la saga se sabrá la verdad, ya que todos los personajes se cruzan en el tiempo durante toda la saga. ¿Por qué Jesús fue un celote? Bueno, es una pregunta muy fuerte. Hay varios libros que hablan sobre si realmente Jesucristo o Josué, porque nadie sabe bien cómo se pronunciaba en arameo, fue celote o esenio. Esenio es lo más cómodo para el judaísmo y el cristianismo, pero en realidad la idea de los pobres. Por lo tanto, los pobres, que eran los celotes, la mitad de la población de judía, cuando hablamos del antiguo judío no estamos hablando de 4 personas o 10, sino que estamos hablando de 5 millones de judíos que vivían durante el periodo del año 0. Por lo tanto, si hablamos de la mitad de la población pobre, estamos hablando de 2,5 millones de personas, los cuales eran los celotes, quienes luchaban contra los romanos, matándose en las guerras, cuando vemos las películas que se matan a espadazos. ¿Quién es Justian Dam? ¿Héroe? ¿Antihéroe? ¿Guía? ¿O eres tú mismo? Es un hombre con desgracia, que luchó contra todo para poder mostrar la verdad.
No, definitivamente no soy él ni ninguno de ellos, aunque creo que todos tenemos algo de cada uno de estos personajes en nuestras vidas o durante lo que duran nuestras vidas. Tampoco olvides que son 7 las novelas y el personaje principal de la saga no solo aparece fugazmente durante la conversación de Jair y Roger Damm en Los Ángeles, mientras relata en el sótano a un hombre que viene del futuro. Ahí está la clave de la saga y las 7 novelas. Matas a un personaje central, pero luego reviertes su muerte. ¿Qué buscabas mostrar con eso? Es importante, ya que él será el guía de Akenatón, quien científicamente impone el monoteísmo y claramente es Moisés su último bastión militar egipcio exiliado a Canaán. Años después termina fundando una nueva civilización con diferentes culturas que se unen a ese grupo. Tu protagonista entra en el cuerpo de otro. ¿Qué opinas sobre la conciencia que viaja a través del cuerpo y del tiempo? Creo que todos aprendemos a adaptarnos y quien no, la naturaleza lo extingue, lo sabemos perfectamente. Rompes las reglas clásicas del viaje temporal. ¿Las estudiaste? ¿O crees que son mitos que limitan la imaginación? No, ya que en las próximas novelas se comprenderá la cuántica desde las nuevas y recientes descubrimientos. Por ejemplo, el tiempo es solo nuestro, ya que lo medimos por la rotación de su eje en nuestro sistema solar. Esas reglas no aplican para el resto de los sistemas ni el universo. Aún estamos en la prehistoria de comprender la ciencia y la cuántica, incluso no sabemos casi nada del universo. Mencionas el entrelazamiento cuántico. ¿Cómo lo entiendes tú, en palabras simples? Esas respuestas están en la saga. Es prematuro explicarlo y es muy complejo en pocas palabras. Mezclas fe, ciencia y filosofía. ¿Dónde está la frontera entre ellas para ti? Soy científico, no creo en deidades, no creo en gobierno, no creo en políticos, mucho menos en medios de comunicación, no creo en ninguno de los 3 poderes. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? ¿Hubo un momento clave? Mucha imaginación, mucha información, pasión, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de mi vida y aprender mucho sobre conocimientos ocultos y la verdad fue un placer. Es un placer. ¿Cuántos años tardaste en escribirlo? ¿Y por qué decides publicarlo ahora? Llevó 3 años, tardé 3 años y ya estoy escribiendo las 6 novelas que quedan, las cuales espero terminarlas durante el año 2026, ya que tienen que salir todas juntas, ya que todos se cruzan en toda la saga, los personajes. Le pides al lector, mira bien, busca. Esto no es solo un texto. Sí, es un desafío para el lector. Tiene que buscar la verdad. Creer es fácil, pero no creer es muy difícil. El que cree feliz y el que descree es sabio. ¿Cuántos códigos y secretos has escondido en el libro? Tantos que ni lo sé, perdí la cuenta. Y eso que faltan 6 novelas más. ¿Quieres que se lea una vez o varias? Como si fuera un juego, un mapa. Es muy complejo como yo. Creo que para la gran mayoría es muy difícil entenderlo leyéndolo solo una vez. Martín, ¿para quién es este libro? Es para todas aquellas personas que quieren abrir los ojos, saber la verdad, aprender, buscar y sacarse la dependencia para ser independientes de las grandes mentiras que nos han impuesto. Si pudieras decirle una sola frase al lector para que se introdujera en tu mundo, ¿cuál sería? No confíen en ninguno de los 3 poderes. No confíen en ninguno de los 3 poderes. La pirámide son 3 poderes. Los gobiernos y sus políticos, las estructuras religiosas y sus sacerdotes y los medios de comunicación. Y tienen que entender que los malos son ellos y ustedes son los buenos. Nosotros, ciudadanos comunes que no pertenecemos a esa pirámide, somos los buenos. ¿Está solo en español? Ya está en español y ya próximamente va a salir en inglés. Está acá, The Curse of Dawn, ya está por salir en Amazon.com, sí, en inglés. Bueno, Martín, fue un placer entrevistarte. Muchísimas gracias por estar aquí.